Historias de Fe, presenta la inspiradora vida de Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán nació en Caleruega, una pequeña localidad de la actual provincia de Burgos, en España. Miembro de una familia de santos, su padre, don Félix de Guzmán, es reconocido en la iglesia como venerable. Por su parte, su madre Juana de Asa, es venerada como beata. Tuvo dos hermanos, Antonio, venerable como su padre, y Manés, que se uniría a Domingo cuando éste fundó la Orden de Predicadores, también fue beatificado. Era una familia de alta alcurnia, pues eran parientes de reyes castellanos y de León, Aragón, Navarra y Portugal, y descendían de los condes fundadores de Castilla. No existen registros de su nacimiento ni del bautismo, por lo que los historiadores solo pueden hacer cálculos sobre su fecha de nacimiento, y se sabe que fue en verano a principios de 1170. Su madre, antes de dar a luz, soñó que llevaba en su seno un cachorro que portaba en la boca una antorcha encendida, y saliendo de su vientre parecía prender fuego a toda la tierra, representando anticipadamente el nacimiento de un gran predicador, que con los ladridos de su doctrina sagrada, despertaría a las almas dormidas en el pecado. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que puedas recibir los avisos de nuestros próximos videos. Cuando tenía aproximadamente 7 años, sus padres, que le daban una buena formación religiosa, lo enviaron a estudiar a Gumiel de Izán bajo la preceptoría de su tío Gonzalo de Asa, que era sacerdote arcipreste. Allí recibió esmerada formación moral y cultural, basada en el libro de los Salmos en latín y en la gramática. Siendo aún adolescente, entre los 13 y 14 años, se trasladó a estudiar al Cabildo de la Catedral de Palencia. Con tesón, se dedicó al estudio de la filosofía y las artes, así como a la música, la geometría y la astronomía. A la teología dedicó 4 años más, entre los 19 y 23 años de edad. Mientras estudiaba se presentó un hambre muy cruel en buena parte de España, que aumentó el número de pobres. Resolvió entonces vender sus libros, y con el dinero obtenido, fundó una institución de acogida para necesitados, hambrientos y enfermos, aflorando su talante de excelente organizador, que le distinguirá por siempre. Trascendental se hizo su frase: "No puedo estudiar sobre pieles muertas, mientras mi pueblo se muere de hambre". Semejante ejemplo de compasión y misericordia animó también a otros, integrándose a su proyecto algunas destacadas autoridades. Su fama llegó a oídos del obispo de Osma, Martín de Bazán, quien le llamó e hizo canónigo regular de su iglesia. Pronto fue nombrado sacristán del Cabildo Catedralicio, que entonces era un puesto importante, y más tarde subprior. Ya entonces pasaba los días y las noches en la iglesia dedicado a la oración. Estudiaba y oraba sin cesar. En esa oración le dirigía a Dios una súplica especial, que le concediera la caridad verdadera y eficaz para cuidar con interés y velar por la salvación de los hombres. Ya entonces pensaba que sólo comenzaría a ser de verdad miembro de Cristo, cuando pusiera todo su empeño en desgastarse para ganar almas, al modo como Jesús, Salvador de todos, se inmoló totalmente para nuestra salvación. Esta entrega a la oración se mantuvo a lo largo de toda su vida, de tal modo que en todos los lugares por donde pasó, dejó el recuerdo de un hombre que no cesaba de orar por los otros. Tuvo la caridad como norma suprema, y renunció a toda propiedad privada. En Osma trabó una amistad muy profunda con Diego de Aceves, quien conocía muy bien la Escritura y poseía un amor tan centrado en Dios, que siguiendo la recomendación de San Pablo, solo buscaba los intereses de Cristo. En 1201, Diego sucedió a Martín en la sede episcopal de Osma. 2 años después, el rey Alfonso VIII de Castilla le envió como embajador a las Marcas para concertar el matrimonio de su hijo con la hija de un noble escandinavo. En este viaje llevó consigo a Domingo. Para ambos esta experiencia les abrió nuevos horizontes, pues entraron en contacto con la realidad del sur de Francia dominada entonces por la herejía. Al pasar por la ciudad de Toulouse, Domingo se percató de que el dueño de la hospedería donde estaban alojados había abrazado la herejía, y a pesar del cansancio del viaje se pasó la noche discutiendo con él, hasta convencerle de la verdad católica.
Una vez concluida su misión con éxito, volvieron a Castilla y 2 años más tarde volvieron a realizar el mismo viaje para recoger a la novia, pero, al parecer, ésta había fallecido o cambiado de idea. El obispo envió un mensaje al rey para comunicarle que la boda había sido cancelada y aprovechó junto a Domingo para viajar a Roma. Allí Diego presentó al Papa Inocencio III su renuncia como obispo, pues quería dedicarse a la evangelización de los paganos, pero el Papa no aceptó la dimisión. De regreso a España, visitaron el monasterio Cister, atraídos por su vida monacal. Por entonces, el Papa había organizado una misión para enviar predicadores al sur de Francia, a fin de convertir a aquellas gentes. Pero estos predicadores quedaron desalentados, pues su misión había sido un fracaso. Se reunieron en Montpellier para deliberar sobre nuevas estrategias para intentar lograr una mayor recepción de parte de los paganos. Casualmente era el paso de Diego y Domingo, junto a su comitiva, los cuales se dirigían a su diócesis. Los misioneros pidieron al obispo su opinión sobre el modo de proceder para que la misión tuviera éxito. La calidad humana y espiritual de Diego se hizo presente, y al darse cuenta de la ostentación de estos misioneros con sus lujosos carruajes, la fina estampa de sus caballos y sus opulentas vestimentas, se dio cuenta de que la misión no podía prosperar. Estaba convencido de que había que predicar imitando a los apóstoles, viajando a pie y mendigando el pan de puerta en puerta. Para darles ejemplo, él mismo envió su séquito y equipaje a su diócesis, dejando únicamente a su lado a Domingo y a unos pocos clérigos, y se puso a predicar en esa región, mendigando lo necesario para su sustento. A partir de ese momento, a Domingo ya no se le llamaría subprior, sino Fray Domingo. Hacia el año 1206, Diego decidió fundar un monasterio para albergar a mujeres de familias católicas que por motivos de pobreza eran entregadas por sus padres a los herejes, para que las educaran y se ocuparan de su manutención. Para ello, el obispo Diego adquirió la iglesia de Nuestra Señora en la localidad de Prulla, cerca de la región de Fanjeaux. Esta se encontraba en mal estado y no se había seguido usando. En torno a ella se construyó un monasterio. Este lugar sirvió también de base al grupo de predicadores. De ahí partían para evangelizar a las gentes y ahí regresaban para descansar. Durante este periodo, el obispo Diego hizo varios viajes a su diócesis para traer más predicadores y libros que les ayudase a prepararse para la tarea de la evangelización. Cuando viajaba siempre dejaba a Domingo de Guzmán como vicario del monasterio. A comienzos de 1207, Diego muere estando en España. Al conocerse la noticia, la mayoría de los misioneros se volvieron a sus casas, renunciando a su tarea, y dejando a Domingo prácticamente solo en la labor apostólica. Un año antes de la muerte de Monseñor Diego, Domingo había sido nombrado como obispo de las localidades de Conserans, Béziers y Comminges. A pesar de ser elegido canónicamente para ello, no aceptó el cargo porque interfería con sus actividades para dedicarse a los pobres y a la predicación. 10 años llevaba ya Santo Domingo evangelizando en el sur de Francia. En ese tiempo fue reuniendo poco a poco a su alrededor un grupo de misioneros entre los que no existía ningún vínculo. Estaban unidos a él libremente y podían marcharse cuando quisieran. Domingo iba experimentando un impulso cada vez más fuerte hacia la predicación. Llevaba muy metido en su corazón el deseo de la salvación de todos. Y para ponerlo en práctica puso su vida en riesgo, pues su actividad molestaba a los herejes. Estos hicieron lo posible para desacreditarlo, poniéndolo en ridículo. En ocasiones fue agredido e incluso intentaron matarlo. Cuando pasaba por un lugar en el que Domingo sospechaba que le habían tendido alguna emboscada, lo recorría alegre y cantando, causando confusión en sus posibles agresores. Tanto su valentía como su amabilidad lo hacían muy peligroso a los ojos de los herejes. Al igual que Monseñor Diego, Domingo estaba convencido de que había que vencerlos con sus propias armas, es decir, con una austeridad de vida tal que ni ellos mismos pudieran igualar. Hacia 1215 sus ideas se fueron perfilando, y su proyecto de fundar una orden de predicadores aparecía en su mente con mayor claridad.
En estos momentos compartió sus ideales con dos de sus grandes amigos, Fulco, obispo de Toulouse, y el conde Simón de Montfort, quienes le apoyaron desde el primer momento. Al entrar en Toulouse, dos ciudadanos ofrecieron sus servicios y sus bienes para comenzar la fundación, Pedro Seila, hombre rico, y un cierto Tomás, que más tarde se convirtió en un gran predicador. Pedro Seila ofreció a Domingo y a sus compañeros dos casas que poseía en Toulouse. Desde entonces Fray Domingo y sus compañeros comenzaron a habitar por primera vez en esta ciudad. Al principio la orden tenía carácter diocesano, pero Domingo quería abrirla al mundo, cosa que solo era posible con la aprobación del Papa. La ocasión se presentó cuando el obispo Fulco fue convocado para asistir en Roma al Cuarto Concilio de Letrán, e invitó a Domingo a acompañarle. Juntos fueron a pedirle al Papa Inocencio III que bendijera el proyecto. Los padres del concilio, asustados por la multiplicación abusiva de reglas religiosas, decretaron que no se aprobase ninguna orden nueva. Ese decreto iba directamente en contra del proyecto de Fray Domingo. En esos días se sitúa la leyenda que cuenta el sueño del Papa Inocencio III, en el que vio cómo la Basílica de Letrán estaba a punto de desplomarse y caer, pero un hombre la sostenía sobre sus espaldas. Era Fray Domingo. Al despertarse lo mandó a buscar y le ordenó que fuera al encuentro de sus hermanos y que eligieran una regla antigua que fuera la más favorable a su instituto. Este sueño, que ha sido recogido en los anales de la Orden de Predicadores, se cuenta también y en las mismas circunstancias de San Francisco de Asís. Dicho sueño permanece vivo todavía en la Basílica del Vaticano, donde las estatuas de San Francisco y Santo Domingo son las más próximas a la Cátedra de San Pedro. Cuando Domingo regresó a Toulouse, se encontró con que su joven familia se había multiplicado. Ahora eran en torno a 16 frailes. En este grupo había 8 franceses, 6 españoles, entre ellos el beato Manés, hermano de Santo Domingo, y un inglés. De común acuerdo eligieron la regla de San Agustín. Cuando Domingo regresó a Roma, el Papa Inocencio III ya había muerto. Su sucesor, Honorio III, aprobó la orden de los frailes predicadores en sus 2 bulas del 22 de diciembre de 1216 y aprobó igualmente sus 2 elementos esenciales, el estado canonical y la predicación. En el siglo XIII este objetivo de la predicación era toda una revolución. Hasta entonces no existía una sociedad de predicadores estable y libre de toda limitación jurídica. Se trataba de una orden que se ponía bajo la jurisdicción de la Santa Sede. Esta novedad suscitó numerosas dificultades al principio. La idea de predicación universal provenía de Domingo, a quien entonces en el sur de Francia llamaban el maestro de la predicación. Otra de las innovaciones introducida por Domingo es el estudio como una obligación de la regla, obligación necesaria y permanente. Al año siguiente, en 1217, en la fiesta de Pentecostés, Domingo comunicó a sus frailes la decisión de dispersarlos. Tal decisión pareció una locura tanto a sus amigos como a los mismos frailes, pues pensaban que la dispersión acabaría con la orden. Sin embargo, Domingo permaneció firme en su decisión y respondió a quienes no estaban de acuerdo diciendo: «No me contradigáis. Sé muy bien lo que hago». El curso de los acontecimientos puso de manifiesto el acierto de tal decisión. Otra razón más pastoral alegada por Domingo era que el grano de trigo amontonado se pudre, pero si se esparce produce mucho fruto. Domingo se preocupó de que sus frailes se formaran bien, enviándolos a las universidades, con el objetivo de que su predicación fuera más eficaz. La orden va a hacerse presente desde el primer momento en los 2 centros universitarios más importantes de la cristiandad occidental, como eran París y Bolonia. A partir de esta dispersión, comenzó para Domingo una época de viajes continuos, a pie a través de Francia, Italia y España visitando los conventos y poniendo las bases de nuevas fundaciones. Él mismo carecía de celda en los conventos que visitaba. Con frecuencia pasaba la noche en las iglesias entregado a la oración, y cuando el sueño le vencía se quedaba allí dormido. En Roma trabó una profunda amistad con el cardenal Ugolino, quien luego de ser elegido papa, como Gregorio IX, apoyó enérgicamente a la orden.
Ugolino puso a Reginaldo de Orleans, decano de San Ainán en Orleans, en contacto con Domingo. Reginaldo se sintió tan impresionado por la personalidad de Domingo que decidió unirse a él, convirtiéndose en su vicario. Antes de morir, Domingo tuvo tiempo de convocar 2 capítulos generales, en 1220 y en 1221. A finales de julio de 1221, Fray Domingo llegó exhausto a Bolonia. Pero, a pesar de la fatiga, se quedó casi toda la noche conversando con algunos de sus frailes sobre la situación de la orden. Desde entonces comenzó a debilitarse. Postrado por la enfermedad en un jergón, por su negativa a acostarse en un lecho, hacía llamar a los hermanos novicios y les consolaba y exhortaba al bien, con dulces palabras y semblante alegre. El 6 de agosto pidió que le administraran la unción de enfermos. Domingo les pedía a sus frailes que no lloraran, repitiendo que les sería más útil desde el lugar a donde iba, de lo que había sido estando con ellos. En sus últimos momentos, elevando los ojos y las manos al cielo, exclamó: Padre Santo, con gran placer he perseverado en el cumplimiento de tu voluntad, y he guardado y conservado a los que me diste, yo te los recomiendo, consérvalos y custódialos. Cuando el propio enfermo lo pidió, comenzaron la recomendación del alma. Murió durante la misma, era el 6 de agosto hacia las 12 del mediodía del año 1221. Su buen amigo, el cardenal Ugolino, que se encontraba por aquellos días en Bolonia, presidió personalmente el oficio de sepultura en presencia de muchas personas que estaban convencidas de la santidad de vida del padre de los predicadores. Fue también el cardenal Ugolino quien, más tarde, siendo papa, le canonizó en 1234. Pronto se despertó la devoción en la gente sencilla que acudía a orar ante su tumba, por las curaciones de las que se había beneficiado mediante su intercesión. La Iglesia Católica celebra su fiesta el 8 de agosto. Santo Domingo de Guzmán tendría aproximadamente 50 años cuando falleció. La Orden de los Predicadores es, junto a la Orden de los Frailes Menores de San Francisco de Asís, la orden mendicante más notable de la Iglesia Católica. De hecho, la Iglesia ha elevado a los altares nada menos que a 159 de sus miembros. Entre ellos, destacan Santa Rosa de Lima, Santo Tomás de Aquino, San Vicente Ferrer, Santa Catalina de Siena y San Martín de Porres. Si esta biografía ha sido de tu agrado, y quieres conocer la vida y obra de otros santos, te invitamos a ver la historia de Santo Tomás de Aquino. Si te ha gustado este video, te invitamos a que lo compartas. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho, pues es de mucha ayuda para nosotros poder continuar haciendo esta obra evangelizadora. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en publicarla, trataremos de responder prontamente. También te invitamos a que nos sigas en Instagram y TikTok. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz.